Bueno, señores, muy buenos días. Es un gusto volvernos a encontrar. Eh, Bienvenidos a FitFlow Fire School. Mi nombre es Luis Eduardo Márquez. Soy gerente regional de ventas en la compañía Luz Co. FitFlow es una empresa multinacional, líder en soluciones de protección contra incendios y nuestro distribuidor oficial en cables o soportes sismoresistentes con presencia en Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia. El día de hoy vamos a tocar temas interesantes desde el punto de vista del diseño, de los cálculos, ¿sí? Del desarrollo realmente normativo y pues cualquier duda estaremos atentos. Las preguntas que ustedes puedan realizar pueden ser durante el seminario, ¿ok? Entonces, ustedes están en este momento visualizando la presentación Tecnología de soporte sismoresistente, nuestra empresa y producto. Vamos a hablar un poco de la compañía, de Luz Co. Posteriormente, vamos a hacer un paralelo técnico de soportes sismoresistentes convencionales versus los soportes sismoresistentes de sistema de tracción. Adelante, siguiente punto, es el cumplimiento de la norma NFPA 13, capítulo 18. Allí tengo 9,3, pero sería capítulo 18 de sistema de tracción. Especificación guía de diseño de la solución bajo la norma NFPA 13, capítulo 18. Buenas prácticas para una correcta instalación de la solución. Vamos a ver un video corto. Diseño y cálculo de soportes Luz Co. Vamos a hacer el manejo, vamos a hacer una prueba del manejo del software. Hoja de cálculo bajo la norma NFPA 13. Esta hoja la va a emitir efectivamente el software una vez hagamos el cálculo efectivamente de la solución. Herramientas y elementos aplicados Luz Co. Vamos a visualizarlos para que ustedes vean qué tan simple es realmente los elementos que necesito para la instalación del software y adicionalmente las herramientas que requieren. Bien, costos versus beneficios, que seguramente nuestro canal distribuidor autorizado FitFlow pues estará directamente con ustedes presentando estos paralelos. Bien, hablemos un poco de la compañía, ¿sí? Luz Co es una compañía con base instalada en Estados Unidos, en Naples, Florida, dedicada efectivamente a diferentes unidades de negocio, entre ellas la elaboración o fabricación de soportes sismoresistentes para sistemas no estructurales. El desarrollo de la solución se da específicamente bajo la norma NFPA 13. Bien, la compañía es una compañía de 60 años en el mercado, es una compañía líder en suministros, especialmente de control aeronáutico. Esto quiere decir que manejamos unas líneas de seguridad y de calidad muy importantes. Algunos de esos elementos suministrados básicamente al sector aeronáutico hacen parte de nuestra solución en soportes sismoresistentes. Perfecto. Vamos a hacer un paralelo entonces técnico de la soportería convencional bajo mi concepto mal llamada rígida, porque finalmente la soportería nuestra, que es una soportería que trabaja bajo tracción, tiende a ser una soportería rígida para el sistema finalmente. Llamamos rígida porque estamos trabajando un elemento mecánico. Entonces, vamos a hacer el paralelo de la soportería rígida, ¿sí? Que es la soportería convencional, y vamos a hacer el paralelo de la soportería nuestra, que es la soportería bajo tracción. Bien. El objetivo de este paralelo es entender realmente cómo se calcula el soporte convencional, que seguramente ustedes tienen muy manejo de ello desde el punto de vista normativo, y cómo se calcula el soporte nuestro, soporte sismoresistente Luz Co bajo tracción. Vamos a empezar entonces con el soporte. Voy a moverme un poco a este lado. Vamos a empezar un poco con el soporte convencional, ¿sí?
Entonces, vamos a tener una vista de un soporte sismo resistente lateral para ambas situaciones. Aquí tengo el convencional. Y aquí tengo luz ANCO. Perfecto. Partimos entonces de que tenemos una estructura, ¿sí? En el soporte convencional tenemos nuestro sistema, suponiendo que es un tubo de 4 pulgadas, ¿sí? Tenemos, obviamente, voy a simular un soporte tipo gota o tipo pera, que no tiene que ver efectivamente con la solución que estamos trabajando. Lo estoy simulando, lo estoy refiriendo para tener una referencia de la cual vamos a necesitar en un momento, ¿vale? Entonces tenemos el soporte de tipo pera y tenemos el soporte sismo resistente. ¿Qué me dice la norma? Debo de trabajar dos figuras, ¿sí? Esta es una figura X. Si hablamos de marcas específicas, están referenciadas con figuras 4L, 4LA, correcto. Figura 1000, hablando del caso del soporte lateral o transversal. Y tenemos una figura que va anclada a la estructura, ¿sí? Es la figura universal que se conoce regularmente para estas soluciones convencionales. ¿Qué necesitamos? Pues unir ambas figuras. Vamos a unir la figura X con la figura Y a través de un tubo, ¿sí? Finalmente, la norma propone diferentes elementos mecánicos. Entre ellos, vamos a hablar especialmente de un elemento mecánico, un tubo schedule o cédula 40, pero con unas condiciones especiales. ¿Cuáles condiciones? La norma determina y me enfoca a que debo de calcular, ¿sí? ¿Qué tipo de tubo es el que yo necesito? No siempre es un tubo de 1 pulgada. La norma me dice que debo de calcular si de acuerdo a la distancia que yo genero entre la estructura y el sistema, esa distancia y en función del peso del sistema, debo de tener claridad cuál es el tubo que efectivamente voy a necesitar. Entonces me dice que puede ser tubo de 1 pulgada, tubo de 1 1/4 de pulgada, tubo de 1,5 y tubo de 2 pulgadas. Muy seguramente, ustedes dentro de los diseños que realizan efectivamente para los soportes sismoresistentes en cada uno de sus países, pues conciben o consideran efectivamente esta condición. La realidad es que en algunas ocasiones siempre nos hemos acostumbrado a trabajar siempre un tubo de 1 pulgada. Importante, debemos de considerar estos diámetros en función de la distancia y del peso efectivamente del sistema. Ese peso del sistema está en función de unas distancias que la norma determina. Bien, pero ¿qué tenemos? Finalmente, el ángulo que voy a formar con este niple, con este tubo, una vez calculado, ese ángulo me permite una capacidad de carga efectivamente en el sistema. La norma determina 3 rangos de ángulos, de 30 a 44 grados, de 45 a 59 grados, de 60 a 89 grados y 90 grados. Finalmente, el triángulo o el ángulo efectivamente que formo con el tubo ya previamente calculado me va a dar la claridad de cuál es la capacidad de carga que voy a necesitar, ¿sí?
Entonces, este elemento ya queda chuleado, queda listo. Viene un tema muy interesante, que es sensible desde mi punto de vista, y es el perno o el tipo de anclaje que voy a necesitar efectivamente para soportar esta carga. Entendido, cuando hablo de carga, no hablo de la carga vertical, ¿sí? Hablo de la carga horizontal, cargas laterales. Y estoy hablando de cargas laterales en cualquiera de los 4 tipos, o mejor 2 tipos de soportes sismoresistentes. El ejemplo que estamos colocando acá es un soporte sismoresistente lateral, pero también hablo de cargas laterales o mejor longitudinales para soportes sismoresistentes longitudinales. Bien, entonces, ¿qué es importante? Debo de tener claridad cuál es el perno que debo de calcular, ¿sí? De acuerdo a la carga que me está demandando el sistema. La norma también me da herramientas para poder calcular ese tipo de perno. ¿Qué sucede? Regularmente los diseñadores pueden calcular el tipo de anclaje, ¿sí? En algunas ocasiones probablemente no lo hacen, pero sí el instalador, cuando digo diseñadores es la firma de ingeniería, lo puede realizar, pero en algunas ocasiones es el instalador el responsable efectivamente de hacer el cálculo de cuál es el soporte que necesito y cuál es el perno que debo de utilizar. ¿Por qué? Porque finalmente en los proyectos, en las construcciones, pueden generar cambios en la geometría de los proyectos. Entonces, ¿qué me dice la norma? Finalmente, para los pernos yo puedo trabajar diámetros de 3 octavos, diámetros de media pulgada, diámetros de 5 octavos o diámetros de 3 octavos. Por supuesto, esto guarda una relación, el diámetro como tal, guarda una relación con el embebido en el concreto, con la penetración que efectivamente tiene el anclaje en el concreto. Regularmente trabajamos diámetros de 3 octavos de pulgada. Perfecto. Para mí, esta es una de las condiciones más críticas y es la selección efectivamente del anclaje. ¿Por qué? Porque finalmente es el que va a soportar la carga lateral que va a demandar el sistema. En algunas ocasiones no lo calculamos y siempre trabajamos diámetros de 3 octavos o diámetros de media pulgada, entendiendo que la norma me da opciones o alternativas de trabajar unos diámetros diferentes. Bien, esta sería entonces la condición, efectivamente, que debemos de tener en cuenta para el cálculo y la instalación de un soporte sismoresistente convencional. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, alguna observación al respecto para que podamos continuar. Estefi, ¿me puedes indicar, por favor? Muy bien. Vamos a continuar entonces con el soporte sismoresistente bajo tracción Luz & Co. Tenemos la misma estructura, tenemos el mismo sistema, tubería de 4 pulgadas, tenemos el mismo soporte tipo gota o tipo pera. Recordemos que el soporte tipo pera o tipo gota es el que me va a soportar la carga vertical de la tubería. La tubería debe de estar cargada, debe de estar soportada por algún tipo de soporte. Finalmente la norma me permite que los soportes tipo pera o tipo gota son los que debo de utilizar para este tipo de condición. No, la idea es no entender que este soporte me va a reemplazar, o mejor, el soporte sismoresistente va a reemplazar el soporte tipo pera, en ninguno de los dos casos. Muy bien. Tenemos entonces un anclaje a la estructura. Para nuestra condición o nuestro caso lo vamos a llamar SAF. ¿Sí? El SAF es un elemento que utilizamos
es un elemento que utilizamos para anclarnos efectivamente en la estructura, ¿sí? Structure Ensuring Fitting, así lo llamamos. ¿Qué tenemos? Un SAF 1 y un SAF 2. Recordemos entonces que nuestra solución, por ser una solución que trabaja únicamente bajo sistema de tracción, yo necesito tener 2 puntos de anclaje a la estructura, ¿sí? Y adicionalmente voy a venir con mi cable, que es un cable previamente seleccionado. Tenemos 4 tipos de cables: cable dorado, cable naranja, cable verde y cable negro. Donde el cable dorado tiene un diámetro de 3,32 pulgadas, el cable naranja tiene un diámetro de 1/8 de pulgada, el verde tiene un diámetro de 3,16 pulgadas y el negro tiene un diámetro de 1/4 de pulgada. ¿Sí? Entonces, previamente, y lo vamos a ver en un momento en el software de una manera muy rápida, previamente selecciono el cable con base a la carga efectivamente del sistema y ya no con una variable que en esta solución se vuelve crítica, distancia Z. Aquí no voy a tener que calcular esta distancia. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de la base que estoy trabajando con un sistema netamente bajo tracción. Entonces ya nos estamos liberando un poco de esta responsabilidad de tener distancias probablemente críticas donde efectivamente debamos de calcular el brazo o el tubo que me debe cargar efectivamente el sistema. Aquí en este caso, no. Con nuestra solución no va a ser una variable crítica. Podría determinar o podría decir que no es importante la distancia entre el sistema y la estructura, ¿sí? El cable lo que va a hacer finalmente es cargar el peso lateral del sistema en función del peso vertical. Bien, entonces vengo con mi cable, hago un ponchado del casquillo. El casquillo es otro elemento más que interviene dentro del sistema. Tenemos entonces un SAF, tenemos un casquillo. Inicialmente les hablaba de suministrar al sector aeronáutico todo lo relacionado con cables y terminales, especialmente el casquillo que trabajamos en nuestra solución de soportes sismos resistentes. Es un casquillo con una condición especial, un casquillo que se trabaja también en el sector aeronáutico y tiene un grado de seguridad bastante alto. Entonces hago el ponchado, vengo a mi tubería, hago un loop en la tubería, regreso y tengo un segundo casquillo, casquillo 1 y casquillo 2. Muy bien, ya tengo mi primera componente, la voy a llamar componente A. De igual forma, lo que hice con la componente A, lo voy a hacer con la componente B. ¿Qué tengo? Un cable independiente, no es un cable continuo. Componente A debe de ser diferente de componente B. Y no es diferente con el color de cable, es diferente en la instalación. Vengo con mi cable previamente calculado y seleccionado. Vengo con mi casquillo, casquillo 3. Vengo con mi sistema, hago el loop efectivamente, regreso y tengo mi casquillo 4. Muy bien. De esta manera, yo estoy determinando que el soporte sismorresistente lateral está cubriendo las necesidades que efectivamente me demanda el sistema. ¿Qué dice la norma o qué me determina la norma? Hombre, tienes que calcular efectivamente la carga lateral en función de la carga del sistema y en función de un CP, ¿sí? Que es el coeficiente sísmico. Donde este coeficiente sísmico regularmente tomamos como
un factor de 0.5, pero que se deriva del coeficiente de aceleración sísmica. De acuerdo a un valor entre 1 y 2, este coeficiente sísmico, este factor, va a variar, ¿sí? Este coeficiente sísmico lo determina cada uno de los países, ¿sí? Donde efectivamente estemos, y la región o la área de riesgo sísmico que efectivamente se determine. Lima, por ejemplo, tiene un riesgo sísmico probablemente similar o definitivamente no es igual a Arequipa, ¿sí? Santiago de Chile, coeficiente sísmico totalmente diferente a Lima, ¿sí? Dentro de los mismos países, inclusive, los coeficientes sísmicos son diferentes. Por eso es muy bueno o es importante acudir efectivamente a las fuentes para saber cuál es el coeficiente sísmico que corresponde efectivamente a ese lugar o a esa área de riesgo sísmico. Bien, entonces, con base a este riesgo sísmico, yo hago el cálculo para determinar cuál es el cable que efectivamente voy a necesitar. ¿Sí? ¿Qué es importante? Aquí también debo de considerar los ángulos que estoy formando con cada una de las componentes con respecto a la vertical de la tubería. Entonces, dijimos que tenemos cable dorado. Un momento que de pronto puede haber una pregunta. Bueno, Mauricio nos hace una pregunta, que si los cables deberían de quedar lo más rígido posibles en el momento que se elabore la instalación. La verdad es que el cable tiene una condición especial, que la vamos a ver en un momento, y la norma determina que fabricantes que presentemos soluciones como estas bajo tracción, el cable netamente y necesariamente debe ser un cable pretensado, ¿correcto? Yo no tengo que exigir demasiado el cable para hacer una tensión en el sistema. De hecho, no puedo o no se recomienda que efectivamente sea de esa manera porque el cable tiene una capacidad de carga bastante importante, bastante alta. Entonces, si bien debo de confirmar que no genere como una concavidad o que la figura cuando lo instalo no genere una concavidad o no queden holguras, sí debo determinar que por lo menos genere una línea recta como tal, sin necesidad de hacer una exigencia efectivamente de tensión. No necesito instrumentos de medida, probablemente un dinamómetro, ¿sí? O un instrumento que me indique qué tensión estoy ejerciendo en el cable. No, realmente no. Cuando usted lo coloca, hace efectivamente o garantiza que el cable debe de tener una linealidad entre estructura y sistema, y con esto estamos garantizando que efectivamente el cable no va a tener ningún tema bueno, de descolgarse o de extensionarse como tal. ¿Sí? Mauricio, no sé si respondo tu pregunta, por favor, déjame saber. Ok, aquí hay otra pregunta. Francisco nos pregunta que en qué capítulo de la NFPA 13 encuentro efectivamente el diseño de los cables. La norma trabaja hasta 2016, trabajó capítulos 9. El capítulo 9 contenía todo lo que era soportería. Y en el capítulo 9.3 hablaba de la soportería sismoresistente. Actualmente, en la versión 2019, en el capítulo 18, la norma habla explícitamente de los soportes sismoresistentes, tanto convencionales o rígidos como por cable o bajo tracción. De igual forma, Francisco, en el anexo A, ¿sí?, de la norma como tal, y lo vamos a ver porque tengo aquí como una especie de recorte que traigo de la norma, para que ustedes se den cuenta cómo el fabricante debe de cumplir con las condiciones para poder presentar esta solución. ¿Sí? Está en el anexo A, efectivamente, del capítulo 18.
Bien, miremos si hay otra pregunta entonces. Perfecto. Por favor, ingenieros Mauricio, Francisco, si hay alguna duda con respecto a las respuestas que hago frente a las preguntas, me dejan saber. Bien, entonces, estaba hablando que es el cable dorado el que estamos simulando instalar en este ejercicio, ¿sí? Previamente lo calculé y de acuerdo al sistema pude determinar qué es cable dorado. ¿Qué es importante? Dentro del software, que es la herramienta que nosotros tenemos, debo de tener cuidado porque el software me dice a qué ángulo vas a trabajar efectivamente la instalación del cable con respecto a la vertical de la tubería. Voy a acabar acá, Steffi, para luego mirar la pregunta que me están haciendo. Entonces, ¿a qué ángulo debo de trabajar o a qué ángulo piensas trabajarlo? A 45. El software que me dice, listo, a 45, el cable dorado es permitido. ¿Qué es importante? Si yo calculé el cable 45, yo no puedo hacer la instalación con un ángulo a 30 grados. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga va a ser mucho menor. El rango de las capacidades de carga, ¿sí?, opera igual para el soporte convencional como para el soporte bajo tracción. Y cuando digo opera igual, no son los mismos valores. Por ejemplo, si es cable dorado de 30 a 44, tengo una capacidad de carga de 300 libras. Si es cable, o mejor, el cable dorado entre 45 y 59, 424 libras. De 60 a 89, 519 libras, y a 90 grados, que es el listamiento que tenemos, ¿sí? Y tenemos la solución listada por UL, opera o tiene la capacidad de carga lateral a 600 libras. ¿Qué pasa? La norma también me determina un grado de seguridad del 50%. Nuestro cable dorado tiene una capacidad de rotura de 920 libras. Si yo tomo 920 libras y lo divido en 1.5, ¿sí?, que es el factor de seguridad que exige la norma para soluciones como las nuestras, el resultado va a ser 600 libras. Quiere decir que estoy cubriendo hasta 600 libras con estos ramos, ¿sí? Hay que tener cuidado entonces con estas instalaciones. De igual forma, hay que tener cuidado con las instalaciones en los soportes convencionales. Señores, ¿qué presentamos acá? La intención de entender y saber qué debo de considerar para hacer un cálculo, por supuesto, de ambas soluciones. Pero que ustedes se den cuenta que aquí tengo una variable que es muy, muy importante. ¿Cuál? La distancia entre el sistema y la estructura. Donde en la solución convencional es una variable altamente crítica, pues en la solución nuestra se facilita demasiado. Vamos a ver qué Steffi me escribió por aquí una pregunta. Cristian Flores dice, ¿cuál es la distancia entre soportes? Estamos hablando entonces del soporte, pusimos un ejemplo del soporte lateral, ¿sí? El soporte lateral, la distancia entre un soporte y otro son máximo de 12 metros, ¿sí? Hasta 12 metros, ¿correcto? Soportes laterales. ¿Qué debo de considerar en el cálculo del soporte? Para ambas soluciones, si estoy trabajando un soporte lateral, el máximo son 12 metros. Quiere decir que puede estar la distancia entre soportes puede ser 10 metros, ¿sí? Por eso debo de realizar el cálculo para saber cuál es la distancia máxima que puede cargarme el soporte sismoresistente. Pero como es un soporte lateral, debo de cargarle al sistema la tubería troncal o la tubería principal más los ramales, la carga de los ramales, ¿sí? La norma así lo determina. Diferente a los soportes longitudinales, que la distancia máxima entre ellos es efectivamente de 24 metros, hasta 24 metros. Yo puedo tener distancia entre ellos de 20 metros, ¿sí? Pero debo de calcular. Bien, vamos a ver si hay otra pregunta por acá. Bien, Mauricio Clavijo me pregunta, ¿este sistema de soportería puede aplicarse a todos los tipos de riesgos?
RL, RO, RE, riesgo ordinario, en fin. La norma como tal determina la disposición de que los fabricantes presentemos alternativas en el mercado para NFPA 13 puntualmente. NFPA 13 considera los diferentes riesgos como tal. Si el capítulo 9, que es soportes sismoresistentes, 9,3 mejor, soportes sismoresistentes, y el capítulo 18 son soportes sismoresistentes, quiere decir que estoy en la disposición o estoy habilitado para trabajar en cualquier tipo de estos riesgos, ¿sí? Realmente no está dirigido a un riesgo específico, está dirigido a una necesidad específica de un sistema de rociadores automáticos que es NFPA 13. Rodrigo López pregunta, ¿todos los modelos de cables están certificados por UL? Sin excepción, absolutamente todos, ¿sí? Tenemos la certificación no solamente de UL, tenemos la certificación UL, Intertech e ICC. Todas estas certificaciones están vinculadas efectivamente con Norteamérica. Y tenemos también un proceso de aprobación FM. Cuando digo un proceso de aprobación, no estamos sentados esperando a que nos entreguen un certificado para poder llegar a proyectos donde Factory Mutual sea efectivamente la aseguradora. No, estamos desde nuestra ingeniería trabajando con la ingeniería de Factory Mutual para llegar efectivamente a crear un estándar, ¿sí? Muy importante lo que estoy diciendo, crear un estándar para este tipo de soluciones. ¿Por qué? Si bien NFPA 13 nos da la herramienta para desarrollar estas soluciones y trabajar con ellas, FM no la tiene considerada. ¿Qué estamos haciendo? Un trabajo en equipo, tanto de FM, ¿sí? Como de UL. Perdón, de FM y de Luz & Co, ingenierías de las partes para llegar efectivamente a proponer una solución definitiva o mejor, una aprobación a nuestra solución definitiva. Respuesta, todos los cables están certificados UL, no solamente los cables, sino también los SAF y los casquillos, ¿sí? Todos los elementos que componen la solución están certificados UL. Vamos a ver si acá tenemos otra. Fabio Espinosa pregunta, ¿los ángulos entre ambos cables deben ser iguales o pueden tener diferentes ángulos? Muy bien. Realmente, si previamente yo calculé el cable que necesito, en la componente B puedo tener, por ejemplo, 45 grados y en la componente A puedo tener 60 grados. Si ustedes se remiten efectivamente a las capacidades de carga del cable dorado con base en los rangos que me entrega la norma, si se dan cuenta, de 60 a 89 tengo una capacidad de carga mayor de la que calculé que fue a 45. Porque a 45 estoy cargando una capacidad, o mejor, el cable está cargando una capacidad de carga lateral de 424 libras. ¿Qué te estoy respondiendo? Sí, sí pueden ser un ángulo diferente en la componente B y un ángulo diferente en la componente A. Lo que no puede suceder es que en la componente B tengo un ángulo de 45 grados y en la componente A tengo un ángulo menor a 45 grados. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga ya va a ser inferior. Bien, perfecto. Vamos a continuar entonces. No sé si hay alguna otra pregunta, Steffi, en el webinar. Bien, vamos a mirar entonces.
Estefi, ¿me están escuchando? ¿Me confirmas, por favor? Muy bien. Me pregunta Rodrigo López. Con respecto a su respuesta de uso de la solución para diferentes riesgos, usted indicó que bajo NFPA 13 se puede utilizar la solución Luz Co. Para el caso de redes húmedas, bajo NFPA 14, ¿no sería aceptada su solución? Bueno, Rodrigo, mira, efectivamente en FPA 14 data de sistemas verticales, tuberías verticales, ¿sí? La solución de soportes sismorresistentes está aplicada para cualquier tipo de sistema no estructural, ¿sí? Realmente la aplicación está dada también para NFPA 14. Si bien el desarrollo de nuestra solución está bajo NFPA 13, pues no la excluye de poderse aplicar a otras normas puntuales. En este caso, la que está citando, NFPA 14. Sigue siendo un sistema no estructural. Si bien es un sistema vertical de tuberías verticales, hay comunicación horizontal, ¿sí? Al haber comunicación horizontal, debo de trabajar soportes sismorresistentes. Lo que no aplicaría nuestra solución, ¿sí? Es que en los soportes sismorresistentes o soporte de 4 vías, yo necesito trabajar soportes 4 vías para tuberías verticales. Nuestra solución no aplicaría como soportes de 4 vías para tuberías verticales, únicamente para tuberías horizontales. Bien, por favor, si hay alguna otra pregunta, me la hacen saber. Vamos a continuar entonces. Bien, paralelo técnico de soportes sismorresistentes convencionales versus sistemas de tracción, ya lo presentamos. Cumplimiento de la norma en FPA 13, capítulo 3, 9.3, sistema de tracción. Aquí cito especialmente la parte del anexo A de los capítulos 9 o del capítulo 18. ¿Sí? Bien, Francisco Santibáñez me hace una pregunta. ¿Cómo es el anclaje para las losas de hormigón en esta solución? Realmente el anclaje, Francisco, no se diferencia del anclaje convencional. Lo dije de pronto en el proceso de hacer el paralelo, que es muy importante. Debo de calcular el tipo de anclaje efectivamente que voy a utilizar de acuerdo a la carga lateral que me demanda el sistema. El anclaje aquí no es diferente, el anclaje no está dirigido, si la solución es Luz Co, entonces mi anclaje es diferente, no, el anclaje es idéntico al anclaje que usted trabaja para los sistemas convencionales. Recordemos entonces que tengo 4 tipos de anclajes y que los debo de calcular para saber cuál es el que debo de trabajar. 3 octavos, media, 5 octavos y 3 octavos como tal. 3 octavos, media, 5 octavos y 3 cuartos, perdón. ¿Sí? ¿Qué es importante? Ya que Francisco me hace la pregunta de anclaje, ¿sí? Estefi, ¿puedes habilitar un momento la cámara, por favor? Bien. ¿Qué es importante? Nuestra solución tiene una ventaja muy interesante. ¿Cuál es la ventaja? En proyectos industriales se presentan vigas de acero, ¿sí? Vigas de acero donde regularmente el estructural, el ingeniero estructural no permite ni soldar ni perforar la estructura. Señores, facilísimo. Aquí viene un plus que ofrece efectivamente nuestra solución. ¿Cuál? Hacer amarres sin necesidad efectivamente de hacer ese tipo de perforaciones o soldaduras. Y cuando digo amarres, es hacer el loop efectivamente en la estructura, ¿sí? Donde la capacidad de carga será igual a la capacidad de carga del cable. O sea que no voy a depender efectivamente de un anclaje.
Quiere decir que el nivel de seguridad es bastante alto. Muy bien. Steffi, gracias. Les estaba diciendo entonces que esta es una parte que tenemos efectivamente del anexo A de la norma, ¿sí? Bien, aquí hay otra pregunta, pero quiero acabar efectivamente como con este slide, con esta diapositiva. La norma, ese es el secreto que efectivamente nos entrega la norma para poder nosotros como fabricantes presentar este tipo de solución, ¿sí? La solución bajo tracción. Y me dice, señor fabricante, usted debe cumplir con estos puntos para poder facilitar, obviamente, su comercialización de la solución en el mercado. Primero, resistencia a la corrosión. Nuestros cables son cables de acero galvanizado en caliente, ¿sí? Cada uno de los hilos o de los alambres están galvanizados. No es el cable que efectivamente tengo y lo galvanizo por una inmersión en frío y una inmersión no sé a qué temperatura y, por dicho, donde realmente no pueda dar un crédito. Nosotros como tal damos el crédito y por eso tenemos efectivamente las diferentes certificaciones, incluyendo UL. Punto 2, estiramiento previo, para eliminar el estiramiento permanente de la construcción y para obtener un módulo de elasticidad verificable. Señores, esto es muy interesante. El cable que nosotros tenemos no es un cable convencional que ustedes van a comprar a cualquier superficie de mercado, ¿sí? Cualquier ferretería, cualquier lugar donde pueda adquirir productos normales. No, el cable garantizamos que tiene una capacidad de elongación no mayor al 1% de su capacidad de carga, ¿sí? Diferente a un cable comercial que su elongación puede estar entre un 8 y un 10%. La idea es que esta solución permanezca en el tiempo. 3. La codificación por color u otro marcado verificable de cada diámetro diferente de cable para verificación in situ. Tenemos 4 tipos de cables, ¿sí? La inspección se facilita de una manera muy interesante. Voy a tener la hoja de cálculo que me la genera efectivamente el software y a una distancia importante puedo decir, si el cálculo que determiné me dio un cable naranja, no puedo tener instalado un cable de color dorado. Entonces, estoy cumpliendo con los puntos que efectivamente me está exigiendo la norma, ¿sí? Cable dorado, cable naranja, cable verde y cable negro. El punto 4 habla de la capacidad de todos los componentes de los conjuntos de riostras, incluyendo las conexiones in situ, para mantener la resistencia mínima a la rotura certificada por el fabricante. Se los decía iniciando la presentación, el webinar. La terminal que estamos utilizando y suministrando para el sector aeronáutico la hemos adoptado, la hemos llevado para presentarla en los soportes sismoresistentes, ¿sí? Entonces, la capacidad de seguridad y la capacidad de calidad que tenemos en esta solución es bastante alta, tal como lo pide la norma. Punto 5, las hojas de datos de diseños manuales publicados por el fabricante, indicando los lineamientos de diseño del producto, incluyendo los detalles de conexión, los procedimientos. Tenemos una página web que en un momento vamos a acceder a ella, donde ustedes pueden visualizar todo lo relacionado con la solución. Tenemos las guías de diseño, tenemos los videos, tenemos el software que es gratuito y es en línea, donde podemos trabajar todo lo relacionado con el desarrollo y el cálculo del sistema. Muy bien, vamos a volver entonces a... ¿Hay alguna pregunta con respecto al cumplimiento de la norma en FPA 13? Voy a retomar por aquí las preguntas. Entonces, pregunta Byron Erazo. ¿A partir de qué diámetro de tubería se puede usar la solución? Muy importante. La solución como tal trabaja todos los diámetros de tuberías. Cuando digo todos los diámetros de tuberías, la norma me dice que debo de trabajar soportes sismoresistentes con diámetros superiores a 2,5 de pulgada en adelante, ¿sí? Ojo, me lo dice cuando tengo realmente tuberías principales, por ejemplo, de 2,5 o superiores, pero puedo tener en un sistema de rociadores automáticos
una tubería principal, por ejemplo, de 2 pulgadas, con ramales de 1/4 de pulgada, ¿sí? O ramales mejor de 1 1/4 de pulgada. Entonces, la respuesta, Byron, es que puedo trabajar la solución con tuberías desde 1 pulgada hasta 8 pulgadas, ¿sí? En ese rango como tal. Recordemos que nuestra solución está desarrollada bajo NFPA 13 y nos regimos a este tipo de lineamientos. César González, estimado, en el caso de la instalación de tuberías verticales, ¿cuáles serían los criterios a considerar e incisos de la NFPA 13 a emplear para el diseño de los soportes? Te lo respondía en un momento, César, y es que nuestra solución como tal no aplicaría realmente para tuberías verticales, ¿sí? Aplicaría en una condición muy especial, pero realmente no aplicaría, aplicaría en su totalidad para tuberías horizontales, no para tuberías verticales. Francisco, entonces el diseño por cable es más eficiente que el diseño convencional, tanto técnico como económico. Definitivamente, en la parte económica es FitFlow, que es nuestro distribuidor, el que seguramente les va a presentar una solución muy, muy eficiente desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista de ejecución del presupuesto. Es muy interesante. Hablando de producto a producto, si yo comparo un producto de Luz Co como soporte sismo resistente bajo tracción y comparo un soporte sismo resistente convencional, producto a producto, estoy con un porcentaje muy, muy interesante de ahorro. Si comparo la solución integral, cuando hablo de las soluciones integrales, logística, inventarios, instalación, realmente estoy creciendo ese ahorro como tal. César González, si tenemos una junta estructural de 40 a 50 centímetros de separación, ¿sería adecuado emplear de manera continua más de una junta antisísmica como la mostrada en la figura A933 de la NFPA 13, los cuales tienen una elongación limitada de 4 a 8 pulgadas para llegar a cubrir lo requerido? Bien, quiero asimilar un poco mejor la pregunta, César. Si tenemos una junta estructural, ok, de 40 a 50 centímetros de separación, ¿sería adecuado emplear de manera continua más de una junta antisísmica como la mostrada en la figura? Ok, los cuales tienen la elongación limitada de 4 pulgadas. Ve, en la junta sísmica, César, la norma inclusive determina que tanto a la entrada como a la salida debo de trabajar soportes 4 vías, soportes sismoresistentes 4 vías, ¿sí? A la entrada y a la salida efectivamente de la junta sísmica. Estoy obligado realmente. Hay una parte de la norma, tú lo refieres muy bien, donde debo de trabajar, ¿sí? En una distancia no mayor, entiendo que es una distancia aproximadamente de 20 centímetros, hasta 20 centímetros, un soporte 4 vías, ¿sí? Tanto en la entrada como en la salida. Señores, a cada uno de ustedes que han venido realizando las preguntas, por favor déjenme saber si la respuesta realmente es clara, ¿sí? Para poder ahondar más en ella o poder discutirla un poco más a fondo. Bien, el siguiente punto, especificación guía de diseño de la solución bajo la norma NFPA 13. Para la especificación guía de diseño, vamos a acceder a la página web. Vamos a acceder a la página web. Esta página web que vamos a tener en este momento es una página web que ustedes pueden pues, acceder a ella, es de fácil manejo, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos entonces las guías de diseño.
En las guías de diseño voy a encontrar NFPA 13 2016 y NFPA 13 2010, tanto en inglés como en español. Accedamos entonces a NFPA 13 2016. ¿Qué vamos a encontrar en la guía de diseño? Vamos a encontrar todo lo relacionado con nuestra solución versus NFPA 13 como tal, ¿sí? Aquí vemos los sellos que efectivamente tenemos. Este sello FBC hace referencia a tuberías plásticas, o sea, Blaze Master. Respondo un poco la pregunta que me hicieron por allí. Riesgo ligero. Si estás diseñando con riesgo ligero, la solución inclusive nuestra, el soporte sismo resistente bajo tracción, trabaja para Flowboard, Blaze Master y Corsa. Bueno, voy bajando un poco rápido. Estas son las herramientas que efectivamente intervienen. Esta es una ponchadora explícitamente para cable dorado. Es el cable que mayor demanda tiene dentro de los sistemas. El número de ponchados que efectivamente debo de tener para cable dorado serían 2. Con esto estoy garantizando la capacidad de rotura que me pide la norma en sitio. Esta es una ponchadora diferente ya para cables naranja a cable negro. Una ponchadora de fuente eléctrica, pero hidráulica. Cortadores. Los cortadores son muy interesantes porque en el momento que hago un corte, pues el corte debe quedar muy fino para poder trabajar de una manera muy eficiente el casquillo o la terminal. Puedo hacer como tal empalmes. El tema de productos. Cable dorado. Aquí tengo la especificación técnica del cable dorado. Se los decía en el paralelo. 920 libras rompe el cable, ¿sí? Lo tengo listado a 600 libras, a 90 grados. El nivel de seguridad es del 50%, ¿sí? Y las capacidades de carga en función de los ángulos de instalación. Aquí viene la elongación. Aquí hacemos unas cargas graduales, 92 libras hasta 613. Nótese que estoy con una carga por encima de la nominal, que es 600. En 92 estoy informando que la elongación del cable es realmente 0.15%, ¿sí? Señores, eso es cero. Y cuando llego a 613 es 0.84%, sigue siendo cero. Tengo la información tanto para el cable naranja, para el cable verde y para el cable negro. Por ser un webinar, pues presento la solución como un brochazo muy general, pero por supuesto tiene una feed flow donde pueden tener todo el tema allí consignado. Y todo el tema de soporte, por supuesto, en campo. Casquillos ovalados. Bueno, por aquí hay una pregunta. Pregunta de Edwin Sánchez. La aplicación de los templadores en los ramales, ¿en qué parte de la norma es exigible? Hay proveedores de obra que los omiten en muchas oportunidades. Realmente yo debo de considerar soportes sismoresistentes en ramales justo cuando mi ramal está por encima de un diámetro de 2.5, ¿sí? De 2,5. Si mi ramal es mayor de 2,5, debo de trabajar soportes sismoresistentes laterales para el ramal, ¿sí? Para los ramales yo no necesito soportes sismoresistentes. Los necesito si es que los ramales tienen un diámetro igual o mayor a 2,5 pulgadas. Bien, tengo casquillos entonces, que son las terminales. Los casquillos son los que suministramos al sector aeronáutico y tengo los SAF, ¿sí? Que es el anclaje efectivamente a la estructura. Este SAF tiene una capacidad de carga de 1.600 libras, ¿correcto? Desde un cuarto, porque puedo trabajar acero perforado de hecho, ¿sí? 3/8, media pulgada. Bien. Especificación guía de diseño de la solución bajo la norma NFPA 13, lo puedo consultar en la página web. Buenas prácticas para una correcta instalación de la solución. Vamos a ver un video, ¿sí? Un video muy corto realmente de 3 minutos, donde ustedes pueden visualizar cómo es la instalación del soporte sismoresistente bajo tracción. ¿Dónde lo obtengo? Lo obtengo en la misma página web. Voy a videos, voy a español, y vamos a ver la instalación de un soporte transversal, que es el ejemplo que tenemos.
Muy bien, aquí tenemos el ejemplo de la estructura que decíamos. ¿Sí? Mire la facilidad que tenemos. Hago el loop, efectivamente la estructura, y hago mi ponchado de la terminal o el casquillo. En este caso nos evaluamos, calculamos cable dorado y hago dos prensados efectivamente en el casquillo. ¿Qué es interesante? Aquí debo de guardar un ángulo de 45 grados, ¿sí? Entre los cables para que no haya una falla efectivamente en el casquillo. Aquí está un ejemplo, estoy perforando acero, ¿sí? Este es un SAF diferente, es un SAF que suministramos en kits. Y este es un SAF que lo entregamos efectivamente con los carretes. Entonces vengo, me anclo efectivamente la estructura, inserto el cable en el SAF y hago el ponchado con la herramienta como tal. Es una herramienta específica, estimados ingenieros. No es una herramienta cualquiera. ¿Por qué? Porque me da el torque suficiente para que el casquillo, pues finalmente no se dañe y tampoco los torones del cable o los hilos del cable. Inserto el casquillo, ¿sí? Una de las mangas del casquillo, voy, hago un nudo en la tubería, ese nudo, hago un nudo como tal. Si se dan cuenta, yo no estoy exigiendo demasiado, no estoy tensionando demasiado como tal la cuerda o el cable efectivamente, ¿sí? Tengo el casquillo. Miren los tiempos. Muy, muy interesante. Toda la herramienta la tengo conmigo. Voy a tomar la herramienta que es dirigida o aplicada para esta solución y realizo el ponchado. Aquí estamos diciendo que si el tubo es de 2 pulgadas, la distancia entre el casquillo y el tubo es 2.5 veces el diámetro del 1.5 veces el diámetro de la tubería, perdón. Si es de 2 pulgadas, sería entonces un diámetro o una distancia mejor de 3 pulgadas entre el casquillo y la tubería. Bien, un ponchado y dos ponchados. Ahí estoy garantizando esto para cable dorado. Para cable verde o negro necesito 3 ponchados. ¿Sí? Ahí estoy garantizando que efectivamente la rotura no va a existir o va a ser superior a la del cable. Corto el sobrante y hago el espejo, ¿sí? O hago la simetría efectivamente de lo que ya acabo de instalar. Supóngase que esta sea la componente A y voy a instalar en este instante la componente B, con las mismas condiciones, ¿sí? Tengo la herramienta conmigo, tengo la cortadora conmigo, estoy arriba, todo lo puedo hacer yo solo, una sola persona en el mismo tiempo. Los rendimientos en cuestión de tiempo es un 50% más eficiente en tiempo. Muy bien. ¿Alguna duda sobre el video? Bien, continuemos. Diseño y cálculo de soporte Luz Co. Manejo del software. Vamos a volver otra vez a la página web y vamos a acceder a la herramienta para ingenieros. Yo tengo ya mi cuenta allí. Lo que voy a hacer es salirme y el que no, o la empresa, el ingeniero que no tenga realmente cuenta dentro de nuestro software, puede seguir los pasos. Son muy fáciles, ¿sí? Primero, crear cuenta. Te pide una información directamente de tu compañía, teléfono, país, nombres completos, creas tu usuario con tu correo, le das crear cuenta, te llega un link al correo que ingresaste y ya quedas habilitado. Es así de sencillo, es muy, muy fácil. Entonces voy a ingresar aquí.
Perfecto. Tengo dos condiciones, NFPA 13 2010 y NFPA 13 2016. Ambas están habilitadas. Esta la habilitamos no hace más de 2 meses. Estamos haciendo unas pruebas. Vamos a hacer efectivamente el cálculo por NFPA 13 2010. El cambio realmente es cero. El principio del cálculo como tal se mantiene. Es muy similar. Aquí, como ustedes se dan cuenta, está toda la trazabilidad de los diferentes diseños que yo he venido realizando en mis presentaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite el software? Tener trazabilidad y descargar hojas de cálculo en el momento que la interventoría o la ingeniería me lo demande. ¿Correcto? Puedo acceder fácilmente a ello. ¿De acuerdo? Voy a crear un proyecto. Este proyecto se va a llamar Webinar 2. Dirección, Perú. Ciudad, Lima. Provincia, Lima. Código postal, si lo tenemos, lo colocamos, y si no, lo dejamos en ceros. País, Perú. Fecha, la fecha estimada del proyecto, pongámosle 9 de octubre. Coeficiente sísmico, era lo que conversábamos efectivamente en el paralelo. Este coeficiente sísmico, pues lo determina efectivamente cada uno de los países. Voy a trabajarlo por defecto en .5. Ya tengo un proyecto que se llama Webinar 2 y voy a crear los diseños de los soportes sismoresistentes. Nombre del diseño, FitFlow. FitFlow como tal. Brace ID Number hace referencia a las convenciones que yo trabajo para los soportes laterales o los soportes longitudinales. En este caso, el soporte lateral lo voy a trabajar como soporte lateral 1. Brace Information, el tipo de soporte que voy a trabajar. Ya dije que es soporte lateral, entonces voy a seleccionarlo. ¿Qué ángulo? Voy a trabajar a 45 grados. ¿Qué cable? Voy a irme con el cable de menor capacidad de carga, ¿sí? Entonces voy a irme con cable dorado. Esta es una tabla informativa. Aquí me dice qué tipo de cable tengo, la rotura del cable, la capacidad de carga del cable a 90 grados y las capacidades de carga en función de los ángulos que puedo configurar o elaborar con el cable. Cierro y selecciono cable dorado. Fastener Information. Hago referencia a la orientación efectivamente del anclaje, no mejor del anclaje, sino de la figura SAF que voy a trabajar, ¿sí? Entonces la más común es orientación 1. El tipo de estructura, regularmente trabajamos concreto. Si trabajamos concreto, debo de seleccionar qué tipo de concreto. Señores, esto no es luz and co. Realmente esto es una disposición de la norma. Entonces voy a elegir 3000 PSI normal. Y el diámetro que dispone la norma para ese tipo de estructura. Nótese que si yo elijo acero, me salen unas condiciones diferentes y ya cambia efectivamente las condiciones de los anclajes. Voy a volver entonces a concreto, voy a volver a 3000 PSI normal y voy a elegir el anclaje de 3 octavos, diámetro de 3 octavos. Por defecto, la profundidad como tal del anclaje, según la norma, es de 2 pulgadas. Bien, ahora voy a alimentar el software con la estructura del sistema que tengo. ¿Qué tubería tengo en la principal? Vamos a trabajar con Schedule 40. ¿Qué diámetro de tubería? Vamos a trabajar tubería de 4 pulgadas. ¿O alguna sugerencia específica por parte de ustedes? Escucho. Para probar realmente que el sistema puede trabajar de acuerdo a la norma. No, bien. Bueno, voy a trabajar entonces Schedule 40, diámetro de 4 pulgadas. Longitud, voy a poner la máxima longitud que me permite la norma. ¿Cuál es? Hasta 12 metros. Entonces, aquí está expresado en pies y voy a poner 40 pies, que son 12 metros, que es la máxima distancia que puedo trabajar de soportes. Ya tengo la carga vertical de la tubería de 4 pulgadas
en una distancia entre soportes de 12 metros. Recuerden que estamos trabajando un soporte lateral y como es un soporte lateral, yo debo de adicionar efectivamente la carga de los ramales, ¿sí? Los ramales pueden ser Schedule 40 también, vamos a llevarlo Schedule 40 y son ramales de 1,5. Con distancias, ¿qué voy a hacer aquí? En 12 metros, que acabo de colocar efectivamente mis soportes sismoresistentes en la tubería de 4 pulgadas, en esos 12 metros, ¿cuántos ramales intervienen? Está en función seguramente de la cobertura del rociador, ¿sí? Yo diría que intervienen aproximadamente 3 ramales, ¿correcto? Esos 3 ramales los voy a multiplicar por la distancia entre el tubo principal y el tubo secundario de cada uno de ellos. Regularmente son de 15 metros, 20 metros. Hablemos de 15 metros, bueno, de 20 metros. Son 60 metros, ¿sí? 3 ramales por 20 metros de cada uno serían 60 metros. Y llevado a pies, 3.24, 6 por 3, 18. Hablemos que son efectivamente 190 pies. Pero recuerden que yo coloco soportes sismoresistentes en tubería principal y en tubería secundaria. O sea que ese valor lo divido en 2. ¿De acuerdo? Entonces serían 95 pies. Bien, ya tengo una carga determinada para esa área específica de 1148.79 libras. Carga vertical. Recuerden que antes de, en el proyecto yo seleccioné que mi coeficiente sísmico es 574.40 porque seleccioné que era el 0.5. ¿Qué es 0.5? Sencillamente el 50% de la carga vertical de la tubería. Entonces, la carga lateral que debo de cubrir es 574.40. Seleccioné cable dorado, no me alcanza. Pudiera modificar el ángulo. Realmente este ángulo entre 60 y 90 no es muy conveniente. No se dispone mucho en los proyectos. Dejémoslo en 45. ¿Qué sí voy a hacer? Voy a pasar a cable naranja. Entonces, el cable naranja tiene una capacidad de carga de 778 libras. Lo voy a guardar. Lo guardo y me dice, mira, el cable naranja le puede cargar o puede resistir esa carga lateral, pero el anclaje no se lo resiste. Usted debe de cambiar el anclaje. Entonces, voy a cambiar el diámetro del anclaje y lo voy a pasar a media pulgada. Lo voy a guardar. Cuando lo guardo, me dice que efectivamente el diseño es válido y como es válido, yo puedo hacer impresión de la hoja de cálculo. ¿Sí? Esta es la hoja de cálculo bajo formato NFPA que efectivamente pues, determina y me exige la norma. ¿Sí? Editemos como tal. Volvamos a diámetro de 3/8, profundidad de 2 pulgadas y guardémoslo. Me dice, señor, realmente no le alcanza con ese anclaje, ¿sí? Y recuerden que empezando el paralelo, les decía, muchas veces instalamos soportes sismoresistentes con anclaje de 3/8, sin tener la seguridad de que tiene la capacidad de carga. Es muy importante calcularlo, determinarlo, ¿sí? Lo voy a guardar de todas maneras. Cuando lo guardo, él me dice, mire, el proyecto es inválido y como el proyecto es inválido, no me deja imprimir la hoja de cálculo. O sea, nuestro software tiene un filtro de seguridad. Bien, vamos a volver entonces a la hoja de cálculo. Y en la hoja de cálculo, diseño y cálculo, estamos en el punto 2, 3, 4, 5, 6, diseño. Ya vamos a tocar el punto 7, hoja de cálculo bajo norma NFPA 13. Volvemos a la hoja de cálculo, me da el nombre del proyecto, dirección, el contractor será finalmente quien hace el diseño, en este caso es mi usuario, y aparece el USANCO. Aquí aparece el Brace Information, el tipo de cable, es un cable naranja, el soporte lateral, este fue el ángulo que calculé. Entonces, yo puedo instalar el cable naranja con un ángulo de 60 grados, es perfecto. Recuerden que los rangos que habíamos visto en el paralelo me permite hacerlo, pero no por debajo, ¿sí? Muy probablemente no por debajo, lo tendría que volver a calcular. El Fastener Information me dice la orientación efectivamente del anclaje
me dice el tipo de estructura que estoy trabajando, el diámetro como tal del anclaje y me dice la longitud del embebido del concreto como tal, con una capacidad de carga de 713 libras. Aquí me sale el soporte lateral, o me indica el soporte lateral, y aquí me indica el soporte, la orientación como tal del anclaje. Y me entrega finalmente las tuberías tanto principales como ramales que intervienen en ese cálculo. Dijimos que es una tubería principal de 4 pulgadas, Schedule 40, con una distancia entre soportes de 12 metros, 40 pies, el peso por pie 16.4 y el peso total en esa distancia son 754.40, incluyendo un factor de seguridad del 15%, válvulas, acoples, ¿sí? Más los ramales de 1,5, Schedule 40. Este cálculo ya sabemos de dónde sale, es el número de ramales por sus distancias, el peso efectivamente, y el peso total vertical con el coeficiente sísmico que seleccioné previamente y la carga lateral que debo de cubrir efectivamente con la solución. Bien, esta es la hoja de cálculo como tal. Herramientas y elementos aplicados los veíamos efectivamente en la guía de diseño y los proyectos ya instalados efectivamente con nuestra solución. Entonces, estos son proyectos que ya hemos venido trabajando, especialmente de una manera muy interesante en Colombia y en Perú. Un proyecto que ha sido insignia efectivamente en la región es la planta de cervezas Heineken, que la instalamos el año pasado, donde se facilitó demasiado el montaje, demasiado, se facilitó demasiado, y traigo a colación puntualmente este proyecto porque es un proyecto industrial, es un proyecto de bodegas, de industria en sí, donde las responsabilidades allí son interesantes, son importantes. Bien. Bueno, señores, cuenten con nosotros. Realmente estamos aquí. Y cuando digo estamos aquí es a través de nuestros canales, en este caso FitFlow, todo su equipo de ingeniería, todo su equipo comercial, su gerencia, tiene el compromiso, tiene la disposición efectivamente de poderlos asistir donde ustedes lo necesiten, no solamente en sus oficinas, sino también en campo. Inventarios inmediatos, oportunidad de entrega canal o fábrica, estamos siempre apoyando nuestros canales, apoyo técnico en diseño, ingeniería de instalación, cumplimiento con la norma NFPA 13, ¿sí? Estamos trabajando con Factory Mutual para desarrollar los estándares de aprobación, interventoría de la instalación en el inicio, durante y al final del proyecto. No vendemos un soporte sismoresistente como comúnmente pues hace el mercado, que entregan soportes, figuras y nadie sabe cómo comerlas, sino que te asistimos y te ayudamos efectivamente en la solución. Y si te entregamos una solución integral para ser rentables y eficientes en tus proyectos. Bien, esta es mi presentación, esta es la presentación que tengo efectivamente con nuestro canal. Por favor, si hay alguna duda, estamos muy atentos. ¿Alguna duda, Steffi, que... Vale, Steffi. Señores, gracias por la atención, gracias por su tiempo y recuerden que estamos aquí listos, prestos, tanto FitFlow como Luz & Co, para poderlos ayudar y soportar en sus necesidades y en sus proyectos. Mil gracias y hasta pronto.